Un día fue a un culto, había como 600 personas, y se mandó el pastor una predicación bárbara, evangelística. Yo quedé asombradísimo, pero entonces vino el tiempo de la oración, y entonces fue interesante, estábamos todos parados ahí, yo apretado hombro con hombro, 600 personas, empezaron todos a orar en lenguas, y era a los gritos, porque no se habla en voz baja, es a los gritos a ver quién grita más, y era toda una orquesta, un desorden total, y empezaron todos a macarse. Estaban como una especie de trance, que me asustó el asunto, porque yo veía que se inclinaban y decían, se van todos para abajo, pero milagrosamente se frenaban en el aire y volvían para el otro lado, y hacían este vaivén. Y yo estaba en el medio, bailando el tango, con esta gente. Y todo el manicomio, hablando todo el mundo en lengua. ¿Usted cree que subió una persona o el pastor para interpretar lo que se había dicho? Yo miré eso, le dije al Señor, si esto es tuyo, Señor, si realmente esto viene de ti, he aquí tu siervo. Tócame, Señor. Séllame con ese don. No pasó nada, ni siquiera el español habló bien. ¿Se dan cuenta? Cuando hablé con una pentecostal que me llama la secretaria de la iglesia y me preguntó cómo me había ido, ¿saben lo que me dijo? Me dijo, ¿usted habla en lenguas? No. Dice, ¿no recibió el don de lenguas? No. Pero hermano, usted no es salvo entonces. Así que cuestionó mi salvación porque esa noche no empecé a hablar en lenguas. Bueno, está bien, fenómeno. Yo le dije, bueno, muchas gracias, ¿no? No me interesa ese tipo de cosas. Pero así es como cree la gente. Pero se dan cuenta que cómo se distorsionan las cosas. Pablo nos está diciendo aquí, no hablen. Pablo le está poniendo freno a lo que se estaba haciendo en Corinto. Todos hablaban en lenguas, nadie entendía nada, ni siquiera el que oraba entendía nada. No había intérprete, porque los intérpretes otra vez, según el capítulo 12, dice que el don de la interpretación se le da al otro, no a la misma persona. No había intérprete, así que nadie entendía un comino de lo que se estaba dando en ese lugar. Era un desorden total. Todo entraba un extraño y decía, me voy corriendo porque están todos locos acá adentro. Y entonces era la imagen que proyectaba la iglesia. Y entonces Pablo dice, terminen de una vez con ese asunto. No hagan más esa barbaridad. Era una de la larga lista de cosas indecentes que hacían los hermanos en Corinto. Y sin embargo, hoy usamos esa situación, ese capítulo 14 como ejemplo para motivar a la iglesia a buscar el don de lenguas y orar en una forma antibíblica, deshonesta, desordenada, indecente, en lo que llamamos hoy el cuerpo de Cristo. Y es más, pensamos que las iglesias que hacen eso son más maduras, que han avanzado en la fe, cuando la Biblia nos está diciendo que al contrario, son iglesias inmaduras y que realmente no han entendido el concepto de lo que es un don espiritual y cuál es el propósito del mismo. Gloria, creo que me está haciendo así. ¿Quieren que termine? Me van a hacer meter en lío con la señora ahora. Ya, Déjenme que les comparta un par de estudios científicos acerca del don de lenguas. Porque a veces nosotros los hermanos en la fe decimos, aceptamos todo sin poner a prueba el espíritu, ¿no? O los espíritus. Pero hay personas que estudiaron el fenómeno sociológico de las lenguas. El fallecido doctor Eugene Lira es un lingüista, pero mundialmente reconocido. Fue secretario de las sociedades bíblicas de América. Y este hombre concluyó que lo pone en estos términos, los estratos fonéticos, es decir, de sonido, indicaron que los fonemas, las formas, los sonidos de la oración en lenguas están estrechamente asociados al trasfondo del idioma natal del que habla. Lo que este hombre encontró al grabar esto es que el sonido, la fonética de la oración, tiene símbolos, tiene palabras que están tomadas del idioma de la persona donde nació y no de otro lugar, de otra esfera. Encontró el idioma escondido. Lo que hace la persona, y esto acá tiene que ver con la psicología, ¿no es cierto?, cómo trabaja la cosa, lo que hace es mezclar toda, por ejemplo, agarran la palabra amor y mezclan todas las letras. Y lo que sale es un sonido
qué quiere decir amor, pero se está diciendo en ese idioma nuestro con una alteración del orden de las palabras. Es una cosa fenomenal cómo trabaja el cerebro de la gente. Hay dos estudios importantes que avalaron totalmente el estudio del doctor Nida. Uno está en la Universidad de San Luis, lo llevaron a cabo Ernest Bryan y Daniel O'Connell. Eso fue estudiado también por otro doctor de la Universidad del College de Minnesota, el doctor Donald Larson. El doctor William Samarin fue un profesor en la Universidad de Toronto y está considerado hasta el día de hoy todavía la persona más erudita en el estudio del fenómeno de las lenguas, a tal punto que hasta el día de hoy nadie pudo igualar el estudio que hizo este hombre. Yo compré el libro porque tenía la curiosidad de ver cómo llevó el estudio este hombre, y qué tan honesto fue, qué tan imparcial fue, y a qué conclusiones llegó. Y estas son las conclusiones de su tesis al final de varios años de estudio sobre este fenómeno, visitando iglesias donde se hablan lenguas. Dice, no existe ningún misterio en la glosolalía. Ejemplos de grabaciones son fáciles de obtener y analizar. Siempre han dado el mismo resultado, secuencias de sílabas compuestas de sonidos tomados de todos los ya conocidos por la persona que habla en lenguas, puestos juntos más o menos arbitrariamente, pero que de todas maneras emerge como una palabra o unidades de oración. ¿Qué está diciendo este doctor, esta eminencia? Que lo mismo más o menos que dijeron los otros hombres, que al fin del cuenta la oración, el tarareo, es simplemente una combinación de sonidos del lenguaje natal donde se formó la persona. Yo me pasé semanas escuchando, agarré el YouTube y busqué cómo se ora en lengua, y usted lo puede hacer también. Hágalo en casa. Agarré por semanas y me puse con papel y lápiz a tratar de escuchar las oraciones y escribirlas. Y yo no soy lingüista, Y agarré oraciones de varios países, de varios continentes. Y si usted se toma el trabajito, yo lo hice, de escuchar el idioma de cada persona natal y escucha las oraciones en lenguas, va a escuchar que el tono, el sonido, el canto es relativo a cada idioma de la persona que habla. La otra cosa que noté es que hay una secuencia constante que es unánime a todos los que hablan en lenguas. Es la repetición de la letra A. Se escucha mucho el la, ma, ja, ja, ja. Escuchan ese tipo de repetición constante. Entonces, usted puede darse cuenta que en realidad no es un idioma inteligible, un idioma entendible, sino simplemente una mezcolanza de letras de nuestro vocabulario humano. No hay nada sobrenatural en eso. Es una manera extraordinaria como funciona la mente. ¿Sabe usted que en la iglesia satánica hablan en lenguas? ¿Saben que en muchos de los cultos en África, en las tribus, cuando están haciendo sus danzas, muchos hablan en lenguas? ¿Saben que hay personas que practican religiones de origen afro en Brasil, por ejemplo, y en algunos países de Latinoamérica, hablan también en lenguas? Si el hablar en lenguas es una manifestación del Espíritu Santo, quiere decir que entonces toda esa gente está sellada con el Espíritu de Dios. Y si tienen el Espíritu de Dios, hasta los satanistas son salvos entonces. ¿Se dan cuenta que necesitamos estudiar más antes de asumir que el don de lenguas es un don de Dios? Que tenemos que parar la moto y probar los espíritus, como dijo el querido apóstol Juan. Capítulo 14, verso 1, dice el apóstol Pablo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, ellos procuraban el profetizar, pero resulta que hoy se levantan muchos y dice, palabra de Dios, profecía del Señor. Pero resulta que cuando Pablo habla de profecía, acá no está hablando de la profecía predictiva, está hablando de predicación. Bueno, pero ¿cómo sabemos eso? Si vamos a ser justos con la exégesis, tenemos que parar y decir, bueno, ¿cómo sé yo que Pablo cuando habla acá de profetizar no está hablando de predicciones, sino que está hablando de predicación para edificación de la iglesia? Bueno, lee el contexto. El apóstol Pablo dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué?
para edificación, para exhortación y para consolación. Las 3 reglas de la homilética, los que estudiaron homilética. ¿Para qué nosotros predicamos? ¿Para qué el Señor nos manda a predicar? Bueno, nosotros nos manda a predicar para edificar a la iglesia mediante la palabra de Dios, para exhortar. La palabra exhortar es paracaleo, quiere decir llamar a o dentro de, volver a la persona en el camino, y luego tenemos allí y la consolación de la persona. Así que la profecía no es, en este caso, predictiva, hablando de lo que va a suceder, sino de lo que tiene que suceder, de lo que debemos hacer, y es edificar y consolar y exhortar al pueblo de Cristo para su edificación. Así que Pablo jamás estuvo hablando en el capítulo 14 de hablar de cosas venideras, porque ya las profecías fueron dadas mediante la inspiración. Ya sabemos lo que va a suceder. Eso de que se levanta una persona y dice, hermana Juana, palabra del Señor, la semana que viene tenga cuidado al doblar la esquina porque se va a torcer el tobillo derecho. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos, viejo, pero por favor, tenga cuidado al manejar, porque va a haber un accidente en la esquina. Alguien dijo una vez a una hermana que no podía tener familia, usted el año que viene va a tener un hijo. El Señor no sabía, había profetizado que la señora estaba completamente vaciada por un problema de salud. Miren qué crueldad más grande. Decirle a una persona, usted va a tener familia, el Señor me habló anoche, y sin embargo esa persona no tenía nada para producir familia. ¡Qué crueldad! ¡Qué falta de amor! ¡Qué falta de respeto! ¿Se dan cuenta? La falta de sentido por la persona. Es una barbaridad. Bueno, la iglesia está plagada de gente así, y muchos dicen, amén, a eso. Ahora, profetizar acá... nos damos cuenta entonces que nada tiene que ver con lo porvenir. La Biblia nos dice que el ministerio profético terminó. Dice allí en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La profecía terminó ahí, el ministerio profético. Nosotros hoy decimos, no, continúa. Bueno, pero ¿quién tiene razón? ¿La Biblia o los falsos profetas de ahora? En Mateo 11 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué hago con esa declaración? ¿La tiro por la ventana? Si realmente continúa el ministerio, ¿qué hago con la declaración de Jesús? No de cualquier poligrillo, es Jesús el que nos está diciendo estas cosas. Lucas 7:28 nos dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y hoy se levantan un montón de personas que se crean mayores que otros porque profetizan. Y bueno, así que los profetas y el ministerio profético del Antiguo Testamento tocó su fin, ¿se dan cuenta? Ahora, Pablo va a contrastar. A ver, ¿cómo hago para correr? Gloria, dame. ¿Cómo? ¿Podemos un poquito más? Yo no sé, me estoy metiendo en un lío acá. Estoy haciendo malabarismo porque estoy apretando estudios de semanas en una sola charla. Los estoy llevando de la nariz por todos lados, ¿no? Nota el versículo 4, dice, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Noten ustedes que Pablo no está tratando de dar un aplauso al que habla en lenguas extrañas, lo está criticando. La persona dice, se edifica a sí mismo, no está edificando, no contribuye al desarrollo de la iglesia. Le está dando importancia a la predicación, porque la predicación sí se edifica a la iglesia. Pero el que habla en lenguas no edifica a nadie. Y entonces Pablo acá no está diciendo, oren en lenguas. No está diciendo, esto no funciona, porque no sale beneficiada la iglesia. Es una crítica que está haciendo Pablo en ese versículo 4. ¿Se dan cuenta? Le pone freno al asunto. Está diciendo, la predicación es importante. Hoy la predicación no es importante. Ustedes se van a nuestros cultos y tienen 3 horas de canto, puestos de pie, pobres rodillas, y luego tienen media hora de lenguas, y tienen 10 minutos de predicación y ya están golpeando el reloj. Y cuando se predica, se agarran versículos desconectados
Usted ve que a veces leen un versículo, la persona cierra la Biblia y empieza a caminar por arriba. Hermanos queridos, el otro día iba por la calle y el Señor me habló y me dio inspiración. Aleluya, amén, hermano, amén. Y entonces pasaba por la calle y la gente grita y salta y dice un montón de cosas. Y lo que hace es un discurso y nunca se expone la Biblia. Usted sale del culto y dice, ¿qué aprendí de la palabra de Dios? Nada. Usted no entiende nada de la Biblia, porque lo único que escucha son testimonios, el pastor que se alaba, el Señor me ha dado, el Señor me ha revelado, el Señor me da esto. Lo mismo que hacía el fariseo, que decía, Señor, yo doy el diezmo, soy, ¿no es cierto?, soy Superman. La mamá de Tarzán dije el otro día, ¿no? Cambiamos de héroe. Superman. En realidad son la monachita, que mamá de Tarzán. ¿No es cierto? La predicación es importante, no el hablar algo que nadie entiende. Noten, por ejemplo, que en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento, edificados. Capítulo 2, verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Noten el plural. Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en él. Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Acá la iglesia recibe la edificación. El cuerpo de Cristo es edificado, no una sola persona. La Biblia jamás enseña que una persona debe autoedificarse. La Biblia dice que la persona es edificada. Y es por eso que Dios nos da dones diferentes para que podamos depender los unos de los otros en el cuerpo de Cristo. Yo como pastor de la iglesia los necesito a los miembros que me edifican a mí. Yo los edifico a ellos, pero ellos oran por mí. Y aún en la oración puedo ser edificado escuchando cómo esa persona conecta con Dios. En esas oraciones tiernas de acción de gracias, de alabanza, de petición. Yo estoy uniéndome con ese hermano y me edifica la manera que tiene de expresarse con Dios. La persona que manifiesta los dones del Espíritu sirviendo a Dios y a los hermanos, eso me edifica a mí, me gozo en eso, dependo de eso. Las personas me ayudan, oran por mí, a lo mejor me alimentan, en fin, una cantidad de cosas. Y yo hago lo mismo con ellos. Eso es la vitalidad del cuerpo de Cristo, cuando somos los unos por los otros. Pero si yo tengo un don que me edifica a mí mismo, no te necesito. Me puedo valer solo. Por eso es que Pablo decía que los dones son dados en esa distribución, en esa forma para que nos necesitemos los unos a los otros. Hebreos capítulo 10 dice en el versículo 25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre para estimularnos al amor, ¿no es cierto?, mutuamente, los unos a los otros. Vamos a la iglesia para ayudarnos unos a otros, para depender de ese don que Dios le dio a la otra persona. En otras palabras, y en última instancia, estamos dependiendo no del otro, sino del otro, que es Dios, que está obrando a través de esa persona. Pablo decía en Corintios, en la segunda carta, que él daba gracias a Dios, al Dios de toda consolación, porque me consuela, dicen las tribulaciones. Y luego dice, y me consuela para que yo pueda a su vez consolar a otros. Pablo está diciendo, necesito del que consuela, y ahora yo puedo ministrar a otra persona, y esa otra persona puede ministrar y consolar a otros. Dependencia los unos de los otros. Noten que dice también el versículo 15, si dijere el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, y si dijere la oreja porque no soy de ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Está hablando otra vez de la necesidad de cada miembro de cada parte del cuerpo. Noten que Pablo dice algunos, quiere decir que no todos hablaban en lenguas. Si alguno habla en lenguas. Yo creo que cuando Pablo dice si alguno, noten la dinámica. Alguien le dijo a Pablo, mirad, Pablo querido, ¿sabés qué? ¿Cómo está Corinto? Es un lío. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, hay indecencia y ni hablar de lo que están haciendo con los dones. ¿Qué hacen con los dones? Bueno, estoy acá parafraseando cómo imagino la situación, ¿no? El intercambio. ¿Cómo es que pasa con los dones? Bueno, mirá, entra a la iglesia y todo el mundo habla en lenguas, no se entiende nada, son todos unos fanfarrones, se creen que todos se edifican solos. Y Pablo va escuchando y le va hirviendo la sangre. Dice, no, pero eso yo no lo enseñé en la iglesia. ¿Dónde salió este asunto? Tráeme el papel y el lápiz que les voy a mandar una carta.
Y entonces ustedes ven el tono de la carta, que Pablo está enojado con esta gente. Y cuando dice, y si alguno habla en lenguas, está diciendo, le dijeron, todo el mundo habla en lenguas. Y Pablo lo que está diciendo, I don't believe it. Si realmente hay alguien que habla en lenguas, de esta manera lo hacen. Lo que Pablo está diciendo, no está aplaudiendo, está diciendo, no me la trago eso de que ustedes hablan en lenguas. No, señor. Y no se lo traga porque él sabe correctamente la teología de los dones. Cómo funciona, por eso en el capítulo 13 al final explica que los dones se van a terminar. Así que no está diciendo que debe seguir. Dice, tiene que tocar su fin, ya no es importante ese don. Así que, y ok, termino porque si no me van a matar a mí. Hermano querido, cuando se nos dice a nosotros en la actualidad que los que oran en lenguas están más cerca de Dios, y muchos cristianos se desaniman porque dicen, pero yo no hablo en lenguas, quiere decir que no estoy cerca de Dios. Y que comienza entonces a buscar, a celar ese don que yo no tengo, porque pienso que eso me va a acercar más a Dios. Y dejamos de orar a Dios esperando que Dios nos dé esa dosis de algo extraño para hablar mejor con Él. Estás fallando. Estás frenando en hacer algo que es fundamental y que es orar con el entendimiento. Les invito a que después en casa lean bien todo el pasaje bíblico. Dice, porque es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Esto es capítulo 13, perdón. Dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Yo no entiendo lo que está pasando. ¿Cómo voy a ser edificado si no entiendo lo que le estoy diciendo a Dios? Pablo está nos está invitando a orar como corresponde, a orar con el entendimiento, con comprensión, con conocimiento teológico. ¿A quién me estoy refiriendo? A Dios, dirigiéndome a Dios. Y de esa manera tener una oración que sea clara y que inclusive pueda ser de edificación a otros y que puedan al final decir amén conmigo como cuerpo en Cristo Jesús. Así que no trates de buscar un don que no te sirve absolutamente para nada. Empecemos a orar juntos en idioma español, donde entendamos todos, o en inglés, o en el idioma que oramos todos, para que todos digamos amén, para que todos seamos edificados. Y de esa manera entonces poder ser usados por el Señor para salir y edificar a través de la predicación de la palabra de Dios a la iglesia y luego fuera de la iglesia la evangelización del mundo que está perdido. La función de la iglesia en cuanto a la testificación es doble. Una hacia afuera, que es la testificación, y la otra es adentro, la edificación de los creyentes. Son dos funciones diferentes. Generalmente cuando Pablo escribe, no escribe a los incrédulos, escribe a las iglesias, los que ya son de Cristo, para que la iglesia aprenda y salga afuera entonces a predicar el Evangelio. Pero mientras tanto nos preparamos orando a brazo partido, según los modelos que nos deja la palabra de Dios, no buscando cosas superficiales, como se está haciendo en la actualidad, y de esa manera ser usados y capacitados por el Espíritu para cumplir esta comisión tan importante que necesita la sociedad contemporánea. Me seréis testigos, dice el Señor. Así que, hermano querido, recuerda esto, ¿no hablas en lenguas? Fine. Suficiente con que Dios te dio el idioma español. Ora en español. Dobla las rodillas. Implora el favor de Dios. Y Dios se va a glorificar a través de esa oración fiel que presentas a Él todos los días y a cada momento. Tú verás el poder de Dios en tu vida obrando para salvar almas y para edificar a aquellos que son tus hermanos en la fe. Quiera Dios que dejemos el infantilismo en la iglesia de hoy y nos movamos a la madurez espiritual, a la comprensión del consejo divino para edificación de nuestras vidas hasta que Cristo vuelva. ¿Ok?